una información como que hay poca conexión. Vamos a aprovechar lo más que podamos. Buenos días y espero que hayan tenido un buen fin de semana y la mejor de las semanas para esta que comienza. Quiero decirles que analizando vuelvo a repetir, la concurrencia de los alumnos a las clases, hay al menos 6 que no han concurrido nunca a clase. Están o sea, ya prácticamente están en el límite en cuanto a que no van a poder tener boleta si no se, a partir de ahora, si no se unen a las clases. El tema es si alguno, no sé, no se puede conectar o alguna razón. Yo me gustaría que, por favor, si los conocen, que le puedan comunicar esto a estos chicos, porque no tengo otra manera de moverme en el contacto. Por favor, ustedes traten de ubicarlos y ver qué es lo que está pasando. Otra cosa, estoy intentando de que en 2 semanas a lo sumo tengamos el parcial, porque ya nos han comunicado que ayer me llegó un correo de que el semestre se termina el 30 de noviembre, cosa que decían que iba a ser un poco más, pero el semestre se termina el 30 de noviembre. Así que estamos muy, pero muy ajustados con la materia. Voy a tratar de ir lo más rápidamente posible y explicarle lo más que pueda de la materia. De cualquier manera, siempre tenemos la posibilidad de los temas que no se han dado, poderlos consultar y lo mismo lo van a poder ver. Bueno, sigamos con lo nuestro. Ay, me equivoqué. Bueno, disculpen. Entonces, estábamos con posición, habíamos dicho, como la posición de un punto en el plano, ¿sí? Luego habíamos explicado lo que era, recordado lo que era desplazamiento y trayectoria, la diferencia entre una y otra. Habíamos mirado el tema eh, de precisiones, de referencia X. Cómo determinar los vectores posición, dar el desplazamiento como una ecuación que le llamamos ecuación de diferencia de posición. En este caso, en el cual las dos posiciones son ocupadas en forma consecutiva, vamos a decir así, por la misma partícula. Entonces, estábamos en el caso 1, donde considerábamos la situación de que un cuerpo o una partícula, ¿sí? tomase dos posiciones sucesivas en el plano, y eso significaba que entre ellas había una diferencia de posición, pues era una misma partícula que ocupaba esas dos posiciones. Ahora, si esas dos posiciones eran ocupadas por partículas o cuerpos en forma simultánea
cuerpos diferentes en forma simultánea, esa distancia o desplazamiento la deberíamos expresar a través del concepto de posición relativa, básicamente. Esto se va a repetir para velocidad y para aceleración. Así como lo estamos viendo para el caso de posición, también lo vamos a ver para, va a ser válido para velocidad y aceleración. La ecuación de la diferencia de posición, que se lee como decimos la posición de B con respecto a, o sea, la posición de B, del punto B, con respecto al punto A, ¿sí? Es igual a la posición absoluta del punto B, mirado desde el origen de este sistema auxiliar, menos la posición absoluta del punto A, mirada desde el mismo punto origen de este sistema absoluto, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acuérdense, todo lo que se mide desde el sistema global o absoluto es absoluto, por supuesto, y se va a escribir con letras mayúsculas, generalmente. Y después vamos a ver que nos van a aparecer los sistemas locales, que lo normal es colocarlo en el punto A, para mirar un otro punto desde este punto de manera relativa, que sería la posición de B vista desde A, relativa a. Bien. Obviamente, aquí se me cortó el asado cuando estaba recordando de traslaciones, cómo se define traslación, y ya lo definimos para un cuerpo, o sea, ya no estamos hablando de una partícula, sino que estamos hablando de un cuerpo rígido, que podría ser un eslabón. Por ejemplo, ese eslabón binario que tenemos en la pantalla, y que está definido por un vector bueno, por un vector SVDA, ¿sí? Cuyos extremos o cuyos nodos son los puntos A y B correspondientes. Y esto me define un segmento, y a la vez ese segmento lo puedo expresar a la vez que al eslabón a través de un vector posición, ¿sí? Un vector posición cuyo origen está en A y termina en B. A su vez, he considerado que el punto A de ese vector, el origen de ese vector, se encuentra colocado en el origen de este sistema absoluto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a realizar una traslación pura de ese cuerpo. Por lo tanto, entonces, este cuerpo, eslabón, sufre una traslación, ¿sí? La cual puede ser rectilínea o curvilínea, ¿sí? Ahora, esta traslación, ¿cómo determinamos que esta es una traslación? Si nosotros consideramos la nueva posición del eslabón, está definida por los puntos A' y B'. Esto me define también al vector RB', el cual se ha desplazado de tal manera que los vectores que definen el desplazamiento, tanto del punto B', del punto B, desde la posición B a la posición B', como la del punto A, de la posición A a la posición A', estos vectores de desplazamientos son exactamente iguales. Por lo tanto, todos los puntos del cuerpo tienen el mismo desplazamiento, ¿sí? Cuando yo tengo una traslación pura.
RA' A es igual a RB', o sea, estos vectores que me definen el desplazamiento. Las trayectorias pueden haber sido cualquiera, que están indicadas acá por esta línea curva. Ahora, ¿qué se debe cumplir? Que estas trayectorias sean paralelas entre sí, ¿sí? Las trayectorias tienen que ser paralelas entre sí. De tal manera que esto nos denota que el vector, o sea, el cuerpo, el eslabón, y el vector que representa a ese eslabón, no ha sufrido cambio en su orientación angular. ¿Sí? La trayectoria va a ser rectilínea, la traslación va a ser rectilínea si la trayectoria coincide con el desplazamiento. Va a ser curvilínea si la trayectoria no coincide con el desplazamiento. Básicamente. Bien. Entonces, en la traslación, todos los puntos del cuerpo tienen el mismo desplazamiento. Bien. Vamos a la rotación. Cuando tenemos el caso de una rotación pura, ¿sí? Entonces, tenemos el mismo vector RBA en esta posición, en el plano, XY, y vamos a hacer rotar a este eslabón respecto de su punto A, colocado en el origen, un determinado ángulo, ¿sí? ¿Quién define el desplazamiento en este caso? Sería este vector RB', entonces el punto B pasó a una posición B'. A se mantiene en el punto porque es el centro de rotación. Por lo tanto, el desplazamiento que ha sufrido B en el plano está definido por el vector RB'. RB'. Y se da, digamos, por la ecuación de desplazamiento RB' igual a RB', ¿sí? RB' menos RBA. Ahora, si nos vamos a un punto inmediatamente próximos al punto B, hacia el punto A, y vemos que este punto va a tener un desplazamiento diferente al que tuvo el punto B, y así, si vamos considerando diferentes puntos sobre el vector RBA, vamos a ver que cada punto tiene un desplazamiento diferente. ¿Está bien? Entonces, una rotación pura está definida por el caso en que todos los puntos del cuerpo sufren desplazamientos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto denota que un segmento o un vector que define al cuerpo va a cambiar su orientación angular. Bien, y finalmente tenemos el caso de movimiento complejo, que sería la suma de los dos movimientos anteriores, traslación más rotación. Es decir, es la suma de la traslación más la rotación en cualquier combinación. O sea, se puede hacer primero la rotación y después la traslación, o viceversa, traslación primero y rotación. El resultado de esto, de esa traslación más rotación, o al revés, tiene que darnos el mismo resultado, porque la traslación y la rotación son movimientos independientes. Acá tenemos un caso, o sea, acá hemos hecho primero traslación y después rotación, pero ustedes podrían hacer primero rotación y después traslación. El resultado es este mismo vector que está acá, que es el resultado final. Entonces, veamos. Primeramente, el punto B ha sufrido una traslación, como en el caso de traslación pura, y pasó a la posición B'. El A pasó a A'. Una vez que se ha llegado acá, donde los desplazamientos son iguales, que demuestra que es una traslación pura, hemos producido una rotación del punto B' que va pasado al punto B segunda. Ese segundo desplazamiento que define una rotación
está definida por el vector RB segunda B'. Por lo tanto, ¿cuánto se ha desplazado finalmente el punto B desde su posición inicial a su posición final? Y estaría dada por un vector que acá no está dibujado, que sería el vector que va, para no sumar tantos vectores acá, pero sería el vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. Que la posición inicial que es B, hasta la posición final que es B segunda. Entonces, acá el desplazamiento total que ha sufrido el punto B va a ser el vector RB segunda B, ¿sí? Igual a la suma de RB' más RB segunda B'. ¿Está bien? Entonces, este vector más este vector me dio este vector. Son sumas básicamente algebraicas, ¿sí? Ahora, la posición del punto B segunda, ese es el desplazamiento que ha sufrido el vector, el punto B en este desplazamiento. Ahora, la posición relativa, la posición referida, mejor dicho, absoluta, referida a mi sistema absoluto, ¿sí? Ojo con las palabras. Porque me estoy refiriendo al sistema absoluto o global, donde coincide el punto A con el origen O de ese sistema. Entonces, la posición absoluta del punto B va a estar dada por este vector, que va a ser RB segunda A igual a RA prima A más RB segunda A prima. Bueno. Bien. Esto tiene que ver entonces con los desplazamientos que va a tener un cuerpo y cómo vamos a ir expresando esos desplazamientos, ¿sí? En tanto que sea traslación pura, traslación rotación o rotación pura, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a expresar a estos vectores? ¿Cómo los vamos a expresar a estos vectores? ¿Sí? Básicamente. Vimos que nosotros podríamos representar a un vector de, básicamente al principio vimos que lo podíamos representar a través de un vector, ¿sí? O sea, a una posición a través de un vector. Ahora, a este vector lo puedo representar tanto en forma cartesiana como en forma polar. Esto era la forma polar de representar un vector a través del módulo de ese vector y su ángulo director. Entonces, según en la forma polar, lo puedo hacer a través de la magnitud y del ángulo director del vector. Y en forma cartesiana, lo vamos a hacer en función de las componentes de ese vector sobre los ejes X e Y. En este caso, las componentes de este vector RA van a ser R por el coseno de tita y R por el seno de tita. Pero aquí, para poder expresar cada una de las componentes en la forma cartesiana, ¿sí? Nosotros usaremos de los versores, ¿sí? Los versores que me definen la dirección de la componente, básicamente. Entonces, en forma cartesiana, yo voy a expresar al vector a través de esta expresión, R coseno de tita, más, en este caso, R seno de tita según J. R coseno de tita según I, más R seno de tita según J. Bien. Ahora, otra manera de expresar a los vectores es a través de la forma de números complejos, ¿sí?
en el caso de números complejos, nosotros vamos a tener algo muy parecido a la forma cartesiana, ¿sí? Para representar al vector, pero vamos a tener básicamente lo que vamos a denominar eje real, ¿sí? Que va a ser representado por el mismo eje de las X, y el eje imaginario que está representado, que es el mismo eje Y. En los números complejos, nosotros vamos a tener también la forma polar compacta, que está expresada a través de esta expresión, que sería R, que será el módulo, por E a la J tita, ¿sí? O en la forma cartesiana del sistema, de la forma compleja, que va a ser muy parecido a la cartesiana, que va a ser esta parte, que va a ser la proyección del vector sobre el eje real, y que va a ser R coseno de tita, sin ningún versor que identifique eso, más J por R seno de tita, que va a ser la correspondiente proyección sobre el eje de las Y. ¿Qué diferencia hay entre una componente y la otra? Esta letra que es J. Esta letra que es J es básicamente el operador, un operador que se utiliza en la notación compleja, y que no es otra cosa que la raíz cuadrada de -1. O sea que este J representa la raíz cuadrada de -1, que es una unidad imaginaria, porque sabemos que raíz de -1 no tiene solución, por lo tanto denota carácter imaginario que tiene el número, básicamente. De cualquier manera, este número J, ¿sí? Esta notación o número J, no la utilizamos de manera numérica, sino que denota el hecho de que la componente tiene la dirección del eje de las Y, básicamente. Entonces, toda componente que no esté acompañada, que sea un número, digamos, básicamente un número, va a estar denotando la componente real. Toda componente que esté acompañada por el versor J quiere decir que está en la dirección, es la componente en la dirección del eje de las Y. Bien. ¿Por qué estábamos hablando de que teníamos un operador? Que J era un operador. Por el hecho de que J define el hecho de que un vector ha girado 90 grados. Entonces, si yo, en esta gráfica, si ustedes tienen un vector, ¿sí? Supongamos que ese vector coincida con el eje de las X. Por lo tanto, si es así, ese vector tendría solamente componente real. ¿Sí? Sería un vector RA que tendría solamente componente real, RA. Ahora, si yo multiplico a ese vector RA por J, ¿sí? Inmediatamente ese vector J por RA, ¿sí? Me va a dar un vector RB. Pero ese vector RB ahora está representado sobre el eje de las Y. Es decir, que J ha hecho que el vector RA gire 90 grados en el sentido antihorario. ¿Sí? Básicamente. Si ahora multiplicamos nuevamente por J a este vector RB, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que vamos a tener J al cuadrado, y J al cuadrado sería raíz de -1 al cuadrado, por lo tanto cuadrado con raíz se va, y queda menos R menos R. Entonces
voy a tener un vector que va a ser solamente parte real, pero va a estar en la dirección negativa del eje de las X. Entonces sería un vector que estaría en esta dirección. Bien, y con una multiplicación más por j, sería j al cubo, por lo tanto tendríamos raíz al cuadrado, ¿sí? Raíz cuadrada al cuadrado por j, ¿sí? Este es j3, por lo tanto me quedaría menos r. Entonces, menos j por r. Por lo tanto, un nuevo giro de 90 grados, representando un vector que solamente tiene componente en la dirección de las y, pero en el sentido negativo de las y. Es decir, que j, cada vez que multiplicamos un vector por el operador j, ¿sí? Tantas veces j al cuadrado, j al cubo, es que vamos haciendo girar sucesivamente 90 grados al vector. Bien. La ventaja de utilizar la notación de números complejos, básicamente está dada por esta identidad que define que la expresión de la forma polar compleja de expresar un vector, que es a la más menos j tita, es igual al coseno de tita más menos j seno de tita. Esto es lo que ustedes conocen teóricamente como la identidad de Euler, básicamente. Y la otra es que a través de la notación polar compleja, que es otra manera, dije, de representar a cualquier vector bidimensional, nos va a permitir en el desarrollo de las ecuaciones que nosotros queremos determinar, una gran facilidad. ¿Por qué? Porque esta expresión, este valor, ¿sí? Que es e a la j tita, su derivada, ¿sí? Es básicamente la misma función. ¿Está bien? Entonces, la derivada de e a la j tita, respecto de tita, es j por e a la j tita. Por lo tanto, esta manera esta manera de representar a los vectores como números complejos, nos va a ayudar básicamente al planteo de las ecuaciones. Es la única cuestión. Nosotros podríamos hacerlo por la forma cartesiana tradicional, vamos a llegar a las mismas ecuaciones. Solamente el camino elegido busca básicamente hacer más sencilla este análisis, básicamente. Bueno, antes de continuar con el análisis de posición y empezar con lo que se llama análisis gráfico, lo que voy a volver un cachito atrás, algo que salté básicamente para explicarles posición, que lo determinamos a través de un vector, que después al mismo vector, el desplazamiento, después al mismo vector que después va a representar a los eslabones en los mecanismos, los vamos a poder expresar de diferente manera, y la elegida es a través de la notación polar compleja, con un solo fin, el fin de hacer más simple nuestro análisis, básicamente. Pero yo salté este pedacito para hacerles recordar toda esta cuestión, todos estos conceptos, en relación con los sistemas coordenados, que el libro inmediatamente en el capítulo